Mamá está durmiendo, toma todo del refrigerador. Escuché la voz de mi hijo Julián desde algún lugar de mis sueños, pero no me desperté. Estaba demasiado agotada después de 12 horas cuidando a la señora Ramírez en el turno nocturno. No sabía que mientras yo dormía profundamente, mi nuera Paola estaba llenando 4 bolsas enormes con toda la comida de mi refrigerador. Las carnes nobles que había comprado con tanto esfuerzo, los quesos importados que me había regalado mi vecina Elena, los vinos caros que guardaba para las fiestas, todo. Absolutamente todo. Y lo peor, mi propio hijo la estaba ayudando. Cuando desperté a las 4 de la tarde, el sol entraba violento por la ventana de mi cuarto. Tenía el cuerpo destrozado, cada hueso me dolía. A mis 69 años, estos turnos nocturnos me matan, pero la pensión no alcanza y necesito el dinero extra. Me incorporé despacio, sintiendo la espalda rígida y la boca seca. La casa estaba en un silencio extraño, ese tipo de silencio que te pone la piel de gallina sin saber por qué. Me puse las pantuflas y caminé por el pasillo. La puerta del cuarto de Julián y Paola estaba abierta, la cama sin hacer, sus cosas regadas por todos lados como siempre. Llegué a la cocina pensando en prepararme un té y comer algo antes de bañarme. Tenía un hambre terrible, de esas que te hacen temblar las manos. Abrí el refrigerador y el mundo se detuvo. Vacío. Completamente vacío. No faltaban algunas cosas. No se habían comido las sobras. Estaba vacío como si hubieran mudado la casa y nadie me hubiera avisado. Los estantes brillaban limpios, sin una sola mancha. Ni un yogur, ni un huevo, ni una botella de agua. Nada. Mis piernas empezaron a temblar y tuve que sostenerme del marco de la puerta. Pensé que me estaba volviendo loca, que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Abrí el congelador. Vacío también. Los 2 kilos de carne que había comprado hacía 3 días, el pollo entero, las costillas de cerdo que guardaba para hacer el guiso del domingo, todo había desaparecido. Cerré la puerta y la volví a abrir, como si el acto de cerrarla fuera a hacer aparecer la comida de nuevo. Pero no. Seguía vacío. Abrí la alacena. Las latas de atún, los frijoles, el arroz, el aceite de oliva que me había costado $20, las galletas, el café. Todo se había esfumado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Corrí al otro gabinete donde guardaba los vinos. Las 6 botellas que había estado coleccionando durante años, algunas que me habían regalado en cumpleaños pasados, otras que había comprado en ofertas especiales. Vacío. Solo quedaba el polvo marcando el lugar donde antes estaban. Sentí que me faltaba el aire. Mis manos temblaban cuando abrí el cajón de los quesos y embutidos. Nada. Los quesos manchego y gouda que Elena me había traído de su viaje, el jamón serrano que había comprado para ocasiones especiales, los salamis, todo había desaparecido. Me dejé caer en una silla de la cocina, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Un robo? Pero la puerta estaba cerrada cuando desperté. Las ventanas también. No había señales de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Además, no se habían llevado la televisión, ni mi computadora vieja, ni las pocas joyas que tengo en mi cuarto. Solo la comida. Toda la comida. Escuché la puerta principal abrirse y el sonido de pasos arrastrados. Era Julián. Entró a la cocina con la cabeza gacha, sin mirarme a los ojos. Tenía 32 años, pero en ese momento parecía un niño de 10 que acababa de romper algo y no sabía cómo decírmelo. «Mamá», dijo con voz débil. «Necesito hablar contigo». Me levanté de la silla, sintiendo como la rabia empezaba a subir por mi garganta. ¿Dónde está la comida, Julián? ¿Dónde está toda la comida del refrigerador? Él se quedó callado, mirando el suelo. Sus manos temblaban ligeramente y tenía las orejas rojas, como cuando era pequeño y sabía que había hecho algo muy malo. «Fue Paola», murmuró finalmente. Ella se la llevó». «¿Qué se la llevó? ¿A dónde? ¿Por qué?» Mi voz salió más alta de lo que pretendía, casi un grito. Julián cerró los ojos y respiró profundo. «A la casa de sus padres. Dijo que ellos no tienen dinero para comprar comida esta semana y que tú tienes mucho, que no te ibas a dar cuenta de un poco». «¿Un poco?». Lo interrumpí, sintiendo como las lágrimas empezaban a picar en mis ojos. «Julián, el refrigerador está vacío. Completamente vacío.
No dejaron ni un huevo. Lo siento, mamá. Yo intenté detenerla, pero ella dijo que tú no necesitabas tanto, que vive sola y que su familia es más grande. Yo no vivo sola. Ustedes viven aquí, en mi casa. Las lágrimas ya rodaban por mis mejillas. ¿Y tú? Tú la ayudaste. El silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Mi hijo, mi único hijo, había ayudado a su esposa a vaciar mi refrigerador mientras yo dormía exhausta después de trabajar toda la noche. Mientras yo me mataba trabajando para poder pagar las cuentas de esta casa donde ellos vivían gratis. Llenó 4 bolsas, dijo Julián con voz quebrada. 4 bolsas grandes. Se llevó las carnes, los quesos, los vinos, todo lo que encontró. Yo le dije que era demasiado, pero ella... No pude escuchar más. Di media vuelta y salí de la cocina, sintiendo que me ahogaba. En el pasillo me apoyé contra la pared, tratando de respirar. Me encerré en mi cuarto sin decir una palabra más. No podía mirarlo. No podía estar en la misma habitación que él sin sentir que todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, se derrumbaba sobre mí como un edificio de naipes. Me senté en la orilla de la cama y las lágrimas salieron sin control, en silencio, quemándome las mejillas. No lloraba por la comida. Lloraba porque mi hijo había elegido a esa mujer por encima de mí. Porque había permitido que me robara mientras yo dormía después de matarme trabajando. Julián tocó la puerta suavemente. Mamá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, respondí con la voz ronca. Vete. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo y después la puerta de su cuarto cerrarse. Me quedé ahí sentada, mirando la pared, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Hace 2 años, cuando Julián me dijo que se casaba con Paola, yo estaba feliz. Pensé que finalmente mi hijo había encontrado a alguien que lo hiciera feliz, alguien con quien formar una familia. Ella era educada en las cenas familiares, sonreía mucho, me decía suegrita con voz dulce. Pero cuando vinieron a pedirme si podían quedarse en mi casa mientras ahorraban para su propio departamento, las cosas empezaron a cambiar. Al principio eran pequeñas cosas. Paola usaba mi champú caro sin pedir permiso. Se ponía mi perfume. Tomaba prestada mi plancha de cabello y nunca la devolvía. Yo no decía nada porque pensaba que eran tonterías, cosas sin importancia. Después empezó a usar mis cremas de noche, esas que me cuestan $50 y me duran meses porque las uso con cuidado. Ella las gastaba en semanas. Cuando le mencioné algo, me miró como si yo fuera tacaña. Ay, suegrita, no sea así. Son solo cremas. Usted tiene tanto, me dijo con esa sonrisa que empezaba a parecerme falsa. Tanto. Yo tenía tanto. Trabajaba turnos nocturnos a mis 69 años, me dolían las rodillas cada vez que subía escaleras, apenas dormía 5 horas cuando tenía suerte, todo para tener tanto. Para que ella pudiera venir a mi casa, vivir gratis, comer de mi comida y ahora llevarse hasta lo que yo había comprado con mi propio sudor. Un día descubrí que había tomado prestados mis aretes de perlas, los que me había regalado mi madre antes de morir. Los encontré en su cuarto, tirados sobre su tocador entre un montón de maquillaje barato. Cuando le pregunté, se encogió de hombros. Los vi en tu cuarto y pensé que te los podía pedir prestados. Iba a devolvértelos. Paola, esos aretes tienen un valor sentimental muy grande para mí. Si querías usarlos, debiste preguntarme primero. Ella puso los ojos en blanco. Ay, está bien. No los voy a usar más. Qué delicada. Julián nunca me defendía. Cuando yo trataba de hablar con él sobre el comportamiento de su esposa, él me decía que estaba exagerando, que Paola era joven y todavía estaba aprendiendo, que yo debía ser más comprensiva. Comprensiva. Yo tenía que ser comprensiva mientras ella me faltaba al respeto en mi propia casa. Pero esto era diferente. Esto no era tomar prestada una crema o unos aretes. Esto era entrar a mi cocina mientras yo dormía y llevarse toda mi comida. 4 bolsas llenas. Las carnes que había comprado pensando en hacer guisos para toda la semana, los quesos que guardaba para cuando vinieran mis amigas a tomar té, los vinos que había estado coleccionando. Todo se lo había llevado a la casa de sus padres, como si yo fuera un supermercado del que podía tomar lo que quisiera sin pagar. Me levanté de la cama y me miré en el espejo.
Tenía los ojos rojos e hinchados, el cabello desordenado, la cara marcada por el cansancio. Me veía vieja. Me sentía vieja. Vieja y tonta por haber permitido que esto llegara tan lejos. Por haber callado tantas veces. Por haber tragado tantas humillaciones pequeñas pensando que estaba manteniendo la paz en mi familia. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué mi libreta de cuentas. Pasé las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Los últimos 3 meses de gastos. $500 en comida cada mes. 150 en servicios. 80 en gas. 70 en internet que Paola usaba todo el día para ver sus redes sociales. Todo salía de mi bolsillo mientras ellos no pagaban ni un centavo de renta, ni contribuían a los gastos de la casa. Estamos ahorrando para nuestro departamento, me decía Julián cada vez que yo tocaba el tema del dinero. Pero ya llevaban 2 años viviendo conmigo y no había señales de que se fueran a ir pronto. Cada vez que yo mencionaba algo sobre plazos o fechas, él cambiaba de tema o me decía que todavía no tenían suficiente dinero ahorrado. Claro que no tenían dinero ahorrado. Paola se compraba ropa nueva cada semana. Julián acababa de cambiar su teléfono por uno que costaba $1000. Salían a cenar afuera 2 veces por semana. Pero contribuir a los gastos de la casa donde vivían gratis, eso no podían hacerlo. Escuché ruidos en la cocina. Me sequé las lágrimas y salí de mi cuarto con cuidado. Desde el pasillo podía ver a Julián sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. No había señales de Paola. Probablemente seguía en la casa de sus padres, disfrutando de la comida que había robado de mi refrigerador, contándoles alguna historia sobre cómo yo tenía demasiado y ellos no tenían nada. Entré a la cocina y Julián levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos también. Bien. Que llorara. Que sintiera aunque fuera una fracción de lo que yo estaba sintiendo. ¿Dónde está tu esposa?, pregunté con voz fría. Todavía en casa de sus padres. Dijo que volvería más tarde a buscar los fiambres y los postres. Me quedé helada. ¿Qué dijiste? Julián tragó saliva. Los postres que tenías en la alacena. El dulce de leche y las galletas rellenas. Dice que se le olvidaron y que va a volver por ellos. Algo dentro de mí se rompió definitivamente en ese momento. Va a volver por los postres, repetí las palabras despacio, como si estuviera tratando de entender un idioma extranjero. Tu esposa vació mi refrigerador, se llevó toda mi comida a la casa de sus padres, y ahora va a volver por los postres que se le olvidaron. Julián no dijo nada. Tenía la vista clavada en la mesa, las manos apretadas frente a él. Vi cómo su mandíbula se tensaba, como trataba de encontrar palabras para defender lo indefendible. Mamá, yo sé que está mal. Créeme que lo sé. Pero sus padres de verdad están pasando por un momento difícil y yo no. Mi voz salió como un látigo. ¿Tú crees que yo no estoy pasando por un momento difícil, Julián? Trabajo 12 horas en turnos nocturnos a los 69 años. Me duelen las rodillas, me duele la espalda, apenas puedo dormir. Y lo hago para que esta casa siga funcionando, para que haya luz, agua, comida. Para que ustedes tengan un techo sobre sus cabezas sin pagar un centavo. Lo sé, mamá. Lo sé y te lo agradezco todos los días. Me lo agradeces. Me reí, pero fue una risa amarga, sin humor. Me lo agradeces dejando que tu esposa me robe mientras duermo. Julián se levantó de la silla bruscamente. No es robar. Ella solo. ¿Solo qué? Lo enfrenté, mirándolo directo a los ojos. ¿Solo tomó prestada la comida sin pedir permiso? ¿Solo se llevó 4 bolsas llenas de comida que yo pagué con mi dinero, con mi trabajo, sin preguntarme? ¿Cómo le llamas tú a eso? Se quedó callado. Las palabras se le atragantaron en la garganta porque sabía que yo tenía razón. Sabía que no había forma de justificar lo que Paola había hecho, pero aún así no podía admitirlo en voz alta porque eso significaría traicionar a su esposa. Tus abuelos vienen mañana, dije de repente, recordando la llamada de mi padre hace una semana. Tu abuelo Héctor y tu abuela Elena. Vienen desde su pueblo a pasar el fin de semana conmigo. Les iba a preparar una comida especial con esas carnes que tu esposa se llevó. Les iba a abrir una de esas botellas de vino que guardaba para ocasiones importantes. Vi cómo Julián palidecía. Mis padres lo adoraban,
pero también eran personas de principios muy firmes. Mi padre, Héctor, tiene 92 años, pero sigue siendo un hombre de carácter fuerte, de esos que no toleran las faltas de respeto ni las injusticias. Había sido militar en su juventud y todavía caminaba con esa postura recta, esa mirada que te atravesaba cuando sabía que habías hecho algo malo. «Se lo puedo explicar», murmuró Julián. «Ellos van a entender que su nieto permitió que su nuera robara a su propia madre». «Sí, estoy segura de que van a entender perfectamente». Me di la vuelta y caminé hacia la alacena. Ahí estaban los últimos restos de comida que Paola no había alcanzado a llevarse. Una lata de duraznos en almíbar, un paquete de galletas de mantequilla a medio terminar, una caja de té. Saqué las galletas y las puse sobre la mesa. «Esto es lo que me dejó tu esposa. Esto es lo que tengo para ofrecerles a mis padres cuando lleguen mañana». Julián se acercó y trató de tomarme la mano, pero yo la retiré. «Mamá, por favor, déjame arreglar esto. Voy a ir a casa de los padres de Paola y voy a traer todo de vuelta. Voy a comprar más comida, lo que haga falta. Solo no les digas nada a los abuelos». Lo miré fijamente. Mi hijo, mi único hijo. El niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 5 años. El niño por el que había trabajado 2 empleos durante años para que pudiera ir a una buena escuela, para que tuviera ropa decente, para que nunca le faltara nada. Y ahí estaba, pidiéndome que mintiera, que ocultara, que siguiera tragando humillaciones para mantener la paz. «No», dije simplemente. «No qué. No voy a mentirles a tus abuelos. No voy a ocultar lo que pasó. Y no vas a ir a traer la comida de vuelta porque eso no cambia nada. El daño ya está hecho». Julián se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Entonces, ¿qué quieres que haga? Dime qué quieres y lo hago. Quiero que tu esposa devuelva todo lo que se llevó y que me pida perdón. Quiero que ambos empiecen a pagar renta y a contribuir con los gastos de esta casa. Y quiero que si no están dispuestos a hacer eso, busquen otro lugar donde vivir». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas bien, pero en cuanto las dije, supe que era exactamente lo que quería. Lo que debía haber exigido hace mucho tiempo. Julián me miró como si le hubiera dado una bofetada. «Nos estás corriendo». «No. Les estoy poniendo límites. Algo que debía hacer desde que llegaron». En ese momento, escuché el sonido de un auto estacionándose frente a la casa. Miré por la ventana y vi un taxi. De él bajó Paola, con 2 bolsas más en las manos y una sonrisa en el rostro. Venía tarareando una canción, completamente despreocupada, como si no hubiera hecho nada malo. Como si entrar a mi casa y llevarse lo que quisiera fuera lo más normal del mundo. «Ahí viene tu esposa», dije con voz plana. «Por los postres que se le olvidaron». Julián corrió hacia la puerta. Lo seguí desde la cocina, manteniéndome en el pasillo donde podía ver pero no ser vista. Quería escuchar qué iba a decir, cómo iba a manejar esto. Si por una vez en su vida iba a ponerme a mí por encima de ella. Paola entró con las bolsas vacías y una expresión alegre. «Amor, ya volví. Mis papás están felices con toda la comida. Mi mamá dice que eres un santo por pensar en ellos». Se detuvo al ver la cara de Julián. «¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara?» «Paola, tenemos que hablar». «¿Hablar de qué?» «Ay, ¿ya despertó tu mamá?» «Bueno, no importa. Le explico que fue para mis papás y ya. Ella tiene su pensión y puede comprar más». Se dirigió hacia la cocina, pero Julián la detuvo tomándola del brazo. «Mi mamá está muy molesta. Y tiene razón en estarlo». Paola puso los ojos en blanco. «Ay, por favor. No es para tanto. Solo fue un poco de comida. Tu mamá siempre exagera todo». Sentí como la rabia volvía a subir por mi garganta. ¿Qué yo exageraba? ¿Que solo fue un poco de comida? Salí del pasillo y me planté frente a ella. 4 bolsas, dije con voz temblorosa de ira. 4 bolsas no es un poco de comida, Paola. Es todo lo que tenía en mi refrigerador. Todo lo que compré con mi dinero, trabajando turnos nocturnos que me destrozan el cuerpo. Paola me miró con esa expresión que había perfeccionado, esa mezcla de inocencia falsa y desprecio apenas disimulado.
Ay, suegrita, no se ponga así. Mis papás de verdad necesitaban la comida y usted siempre tiene el refrigerador lleno. Pensé que no le iba a importar compartir un poco. No me pediste permiso. No me preguntaste si podías llevártela. Entraste a mi cocina mientras yo dormía después de trabajar toda la noche y te llevaste todo. ¿En qué mundo eso está bien? Ella se encogió de hombros, como si yo estuviera haciendo un escándalo por nada. Bueno, ya está hecho. No se puede devolver porque mis papás ya empezaron a cocinar con algunas cosas. Le prometo que la próxima vez le pregunto primero. No va a haber una próxima vez, dije firmemente. Paola se rió. Realmente se rió, como si yo hubiera contado un chiste. Ay, suegrita, no sea dramática. Fue en ese momento cuando escuché otro auto detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana y mi corazón dio un vuelco. Era el auto de mi padre. Un Chevrolet viejo pero impecable que él cuidaba como un tesoro. Pero no debían llegar hasta mañana. ¿Qué hacían aquí hoy? Vi a mi padre bajarse del lado del conductor con esa elegancia militar que nunca perdió, a pesar de sus 92 años. Mi madre, Elena, bajó del otro lado, arreglándose el cabello blanco con una mano mientras con la otra sostenía su bolso. Llegaron tus abuelos, le dije a Julián, sintiendo como todo mi cuerpo se tensaba. Paola miró por la ventana y su expresión de suficiencia se desvaneció un poco, pero se recuperó rápido. Perfecto. Lo saludo rápido y me voy a casa de mis papás de nuevo. Necesito llevarles los postres. La miré incrédula. Después de todo lo que había pasado, después de haberme vaciado el refrigerador, todavía pensaba que iba a entrar a mi alacena y llevarse más cosas. La desfachatez era tan grande que casi me dejó sin palabras. No vas a llevarte nada más de esta casa, dije con voz baja pero firme. Ay, por favor. Ya le dije que mis papás. La puerta se abrió antes de que pudiera terminar la frase. Mi padre entró primero, con esa postura recta y esos ojos azules penetrantes que todavía podían hacer que cualquiera se sintiera pequeño cuando había hecho algo malo. Mi madre venía detrás, con su sonrisa dulce y sus manos llenas de bolsas. Irene, hija. Mi madre se acercó a abrazarme. Decidimos venir un día antes para pasar más tiempo contigo. Trajimos algunas cosas del pueblo, esos quesos que te gustan y el pan que hace doña Carmen. Mi padre me besó en la frente y después miró a Julián y a Paola. Su expresión se endureció ligeramente. Él siempre había tenido un instinto especial para detectar cuando algo andaba mal. Julián, dijo con voz grave. Paola. Abuelo, abuela. Julián se acercó a saludarlos, pero yo podía ver cómo le temblaban las manos. Qué sorpresa que llegaran hoy. Mi padre no respondió. Sus ojos se movieron de Julián a Paola, después a mí. Me conocía demasiado bien. Podía ver en mi cara que algo había pasado. Las señales estaban ahí, mis ojos hinchados de llorar, mi postura tensa, el ambiente pesado que llenaba la casa. ¿Qué pasó?, preguntó directamente, sin rodeos. Nada, papá, intenté decir, pero mi voz me traicionó. Se quebró en la última palabra. Irene, no me mientas. Te conozco desde hace 69 años. Sé cuando algo te ha lastimado. Se acercó más a mí y puso su mano grande y áspera sobre mi hombro. ¿Qué pasó? Las lágrimas volvieron a mis ojos, sin que pudiera controlarlas. Mi madre dejó las bolsas en el suelo y se acercó también, tomando mi mano entre las suyas. Hija, cuéntanos, dijo con esa voz suave que siempre me había reconfortado desde niña. Miré a Julián. Él negaba con la cabeza ligeramente, suplicándome con los ojos que no dijera nada. Paola se había quedado muy quieta junto a la puerta, las bolsas vacías todavía en sus manos, la sonrisa completamente borrada de su rostro. Mientras yo dormía después del turno nocturno, comencé, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Paola vació mi refrigerador. Se llevó toda la comida a la casa de sus padres. 4 bolsas llenas. Las carnes, los quesos, los vinos, todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se quedó completamente inmóvil, pero pude ver cómo su mandíbula se apretaba, cómo sus nudillos se ponían blancos al cerrar los puños. Mi madre me apretó la mano más fuerte, con los ojos muy abiertos. ¿Qué hizo qué?
Preguntó mi padre con una voz tan baja que daba más miedo que si hubiera gritado. Abuelo, déjeme explicarle, empezó Julián, pero mi padre levantó una mano para silenciarlo. No te estoy preguntando a ti. Le estoy preguntando a tu madre. Se volvió hacia mí. Tu nuera entró a tu cocina mientras dormías y se robó tu comida. Yo no robé nada, Paola habló por primera vez, con voz defensiva. Solo tomé algunas cosas para ayudar a mis padres. Ellos están pasando por un momento difícil y... Mi padre se giró hacia ella tan rápido que Paola dio un paso atrás instintivamente. No la tocó, ni siquiera levantó la voz, pero había algo en su presencia, en la forma en que la miraba, que hizo que ella se encogiera. Entraste a esta casa, la casa de tu suegra, la casa donde vives gratis, y te llevaste su comida sin permiso, preguntó con una calma aterradora. Mis padres necesitaban. No me importan tus padres. Te hice una pregunta. ¿Sí o no? Paola miró a Julián buscando ayuda, pero le había bajado la cabeza, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Sí, pero... No hay peros. Mi padre caminó hacia la cocina. Lo seguimos todos. Abrió el refrigerador y se quedó mirando el interior vacío durante lo que pareció una eternidad. Después abrió el congelador. La alacena. Los gabinetes. Todo vacío. Se volvió hacia Paola con una expresión que yo no había visto en años, desde aquella vez cuando tenía 15 años y unos muchachos me habían molestado en la calle. Mi hija, dijo con voz temblorosa de ira contenida, trabaja turnos nocturnos a los 69 años. Se levanta con dolor en las rodillas, en la espalda, apenas duerme. Y lo hace para mantener esta casa, para que haya comida en esta mesa, para que su hijo y su nuera tengan un techo. Y tú le pagas de esta manera. Señor Héctor, yo puedo explicar. No quiero explicaciones. Quiero que me digas dónde está la comida que te robaste. No me la robé. La necesitaba para... ¿Dónde está la comida? Esta vez sí gritó, y el sonido hizo eco en toda la casa. Paola se sobresaltó. Nunca había visto a mi padre así con ella. Siempre había sido educado, respetuoso, incluso cariñoso cuando ella se unió a la familia. Pero ahora la miraba como si fuera una completa extraña que había entrado a su casa a hacer daño a su hija. En casa de mis papás, susurró. Julián, mi padre se volvió hacia mi hijo. Toma las llaves de mi auto. Vas a ir ahora mismo a la casa de los padres de tu esposa y vas a traer de vuelta hasta el último grano de arroz que se llevaron de aquí. ¿Me escuchaste? Abuelo, algunos de mis padres ya los cocinaron, intentó explicar Paola. Entonces que te den el dinero para reponerlos. No me importa cómo, pero mi hija va a tener su comida de vuelta. Mi padre sacó su billetera y le extendió varios billetes a Julián. Y si no alcanza con lo que devuelvan, usa esto para comprar todo lo que haga falta. Carnes, quesos, vinos, todo lo que tu madre tenía. Julián tomó el dinero con manos temblorosas. Sí, abuelo. ¿Y una disculpa? Preguntó mi madre con voz suave pero firme, mirando directamente a Paola. ¿No crees que le debes una disculpa a Irene? Paola abrió la boca, pero lo que salió no fue una disculpa. Esto es ridículo. Solo fue comida. Puedo comprar más y ya. No entiendo por qué están haciendo tanto drama. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi padre cerró los ojos y respiró profundo, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por no perder completamente el control. Cuando los abrió de nuevo, miró a Julián. Tu esposa acaba de demostrar que no tiene ni una pizca de vergüenza ni de respeto. Vas a ir a buscar esa comida ahora. Y cuando vuelvas, vas a empacar tus cosas y las de ella, y se van a ir de esta casa. ¿Qué? Julián palideció. Abuelo, no puede. Esta no es mi casa, es la casa de tu madre. Pero te puedo asegurar que si fuera mi decisión, ya estarían en la calle. Mi padre se acercó a Julián hasta quedar frente a frente. Tu madre te dio todo. Se sacrificó por ti toda tu vida. Y tú permites que esta mujer la trate así. ¿En qué clase de hombre te has convertido? Vi cómo las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de mi hijo. Julián se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían cayendo. Lo vi ahí parado, entre su abuelo y su esposa,
y por primera vez en mucho tiempo reconocí al niño que había sido. Al niño que lloraba cuando lastimaba a alguien sin querer, que pedía perdón cuando rompía algo, que me abrazaba fuerte cuando yo llegaba cansada del trabajo. ¿Dónde se había quedado ese niño? Yo lo siento, mamá, dijo con voz quebrada. No sé en qué estaba pensando. No debí permitir que esto pasara. Paola lo tomó del brazo bruscamente. ¿Ahora me vas a echar la culpa de todo? Tú me dijiste que tu mamá no se iba a dar cuenta, que ella tenía mucho y que no le iba a importar compartir. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Todos nos quedamos helados. Julián se puso pálido, más pálido de lo que ya estaba. Mi madre ahogó un grito. Mi padre cerró los ojos, negando con la cabeza. Y yo sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Tú le dijiste eso?, pregunté a mi hijo, sintiendo como la voz se me quebraba. ¿Tú le dijiste que yo no me iba a dar cuenta? Que yo tenía mucho. Julián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cara era la imagen perfecta de la culpa y el horror al darse cuenta de que Paola acababa de delatarlo completamente. Julián, te hice una pregunta. Mi voz sonaba extraña incluso para mí, como si viniera de muy lejos. ¿Tú le dijiste a tu esposa que tomara mi comida? No fue así exactamente. Ella me dijo que sus papás no tenían nada que comer y yo. Responde la pregunta, interrumpió mi padre con voz de hielo. ¿Le diste permiso para que vaciara el refrigerador de tu madre? Julián se cubrió la cara con las manos. Yo pensé que solo iba a tomar algunas cosas. No sabía que iba a llevarse todo. Te lo juro, mamá, yo no sabía. Pero le dijiste que lo hiciera mientras yo dormía, dije, y cada palabra me dolía al salir. Le dijiste que yo tenía mucho, que no me iba a importar. Yo estaba tratando de ayudar a su familia. Ellos de verdad están pasando por un mal momento ¿Y yo qué? Grité por primera vez, dejando salir toda la rabia y el dolor acumulado. ¿Yo no importo? ¿Mis sacrificios no importan? Trabajo turnos nocturnos a mi edad. Me duele todo el cuerpo. Apenas puedo dormir. Y lo hago por ti, por ustedes, para que tengan un techo, para que no les falte nada. Las lágrimas rodaban por mi cara sin control. Mi madre se acercó y me abrazó, y yo me derrumbé en sus brazos como una niña pequeña. Ya, mija, ya, me susurraba, acariciándome el cabello. Tranquila. Pero no podía tranquilizarme. Todo el dolor de los últimos 2 años estaba saliendo de golpe. Todas las veces que había callado, que había tragado humillaciones, que había permitido faltas de respeto pensando que estaba siendo una buena suegra, una buena madre. Todo salía ahora en forma de sollozos que no podía controlar. Mi padre se acercó a Julián. No lo tocó, solo se paró frente a él con esa presencia imponente que todavía conservaba a sus 92 años. Tu madre quedó viuda cuando tenía 5 años, dijo con voz grave. Tu padre se fue y nunca volvió. Y ella, en lugar de rendirse, en lugar de dejarte con tus abuelos mientras buscaba una vida más fácil, se quedó contigo. Trabajó 2 empleos durante años. Yo la veía llegar a casa tan cansada que apenas podía caminar, pero siempre tenía una sonrisa para ti. Siempre. Julián lloraba abiertamente ahora, pero mi padre no había terminado. Te pagó la escuela, la ropa, los paseos con tus amigos. Cuando te enfermabas, ella se desvelaba cuidándote. Cuando tenías problemas, ella los resolvía. Y cuando creciste y trajiste a esta mujer a su casa, ella los recibió con los brazos abiertos. Les dio un techo sin pedirles nada a cambio. Y así le pagas. Abuelo, yo. No. Ya hablaste suficiente. Ahora me toca a mí. Mi padre dio un paso más cerca. Vas a hacer exactamente lo que te dije. Vas a ir a casa de los padres de tu esposa y vas a recuperar todo lo que se llevaron. Vas a disculparte con tu madre. Y después vas a decidir si quieres ser el hombre que tu madre se merece, o si quieres seguir siendo el cobarde que permite que maltraten a su propia madre. Paola, que había estado callada después de su metida de pata, encontró su voz de nuevo. Señor Héctor, con todo respeto, creo que están exagerando. Fue solo comida. No maté a nadie.
Mi padre se volvió hacia ella con una mirada que hubiera congelado el sol. Tú te callas. Ya hiciste suficiente daño. No me puede hablar así. No es su casa. Tienes razón. Es la casa de mi hija. Y si ella me lo permite, voy a hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo. Se volvió hacia mí. Irene, ¿quieres que esta mujer siga viviendo en tu casa? Me separé del abrazo de mi madre y miré a Paola. La vi realmente por primera vez en mucho tiempo. Vi la arrogancia en su postura, el desprecio apenas oculto en sus ojos, la total falta de arrepentimiento en su expresión. Y supe la respuesta. No, dije con voz firme a pesar de las lágrimas. No quiero. Perfecto. Mi padre miró a Julián. Tienes dos opciones. Te vas con ella, o te quedas y demuestras que todavía hay algo de dignidad en ti. Pero ella se va. Ahora. No pueden correrme así. Paola alzó la voz. Tengo derechos. Vivo aquí. No tienes ningún derecho, respondió mi padre. Esta casa está a nombre de Irene. Tú vives aquí por su generosidad, generosidad que acabas de destruir. Así que toma tus bolsas vacías y sal de esta casa antes de que llame a la policía. ¿A la policía? ¿Por qué? Por robo. Entraste a esta casa y tomaste propiedad que no era tuya sin permiso. Eso es robo. Puedo tener 92 años, pero todavía sé leer las leyes. Paola miró a Julián con desesperación. ¿Vas a permitir que me hable así? ¿Vas a dejar que me corra? Julián estaba paralizado, mirando del suelo a su esposa, a mí, a su abuelo. Vi la batalla interna en su rostro. La parte de él que sabía que todo esto era culpa suya, que había permitido y participado en la humillación de su propia madre. Y la parte de él que no quería perder a su esposa, que no quería admitir que había elegido mal. Julián, dije suavemente, necesito que tomes una decisión. Y necesito que la tomes ahora. Él me miró con los ojos rojos e hinchados. Mamá, yo te amo. Siempre te he amado. Pero Paola es mi esposa. No puedo simplemente. Entonces vete con ella, dije, y las palabras me dolieron más de lo que jamás pensé que algo pudiera doler. Si eliges quedarte con alguien que me faltó al respeto de esta manera, si eliges defenderla después de lo que hizo, entonces no puedes quedarte aquí. Me estás corriendo. Te estoy dando a elegir. Quédate y sé el hijo que crié, el hombre de bien que siempre pensé que eras. O vete con ella y acepta las consecuencias de tu decisión. Julián miró a Paola. Ella lo miraba con esos ojos grandes, con esa expresión de víctima que había perfeccionado. Y vi el momento exacto en que él tomó su decisión. Lo siento, mamá, susurró. Pero es mi esposa. No puedo dejarla. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera definitivamente. Mi madre me apretó la mano. Mi padre negó con la cabeza, con expresión de profunda decepción. Entonces empaca tus cosas, dije con voz monótona. Las dos. Y váyanse de mi casa. Paola abrió la boca para protestar, pero mi padre dio un paso hacia ella y ella se cayó inmediatamente. Julián, con los hombros caídos y la cara llena de lágrimas, caminó hacia su cuarto. Paola lo siguió, no sin antes lanzarme una mirada de puro odio. Me senté en el sofá, sintiéndome completamente vacía. Mi madre se sentó a mi lado, pasando su brazo alrededor de mis hombros. Mi padre permaneció de pie, vigilando el pasillo como un centinela, asegurándose de que realmente empacaran. Hiciste lo correcto, hija, dijo mi madre suavemente. No se siente correcto, respondí con voz rota. Se siente como si acabara de perder a mi hijo. No lo perdiste. Él se perdió a sí mismo. Pero tal vez esto lo ayude a encontrarse de nuevo. Escuchamos ruidos en el cuarto, cajones abriéndose, cosas siendo metidas en maletas. Los minutos pasaban como horas. Escuchaba cada sonido que venía del cuarto de Julián, el roce de la ropa siendo doblada a las apuradas, el cierre de las maletas, las voces susurradas y tensas entre él y Paola. Mi madre no me soltaba, y yo me aferraba a su mano como si fuera lo único que me mantenía en pie. Mi padre seguía vigilando desde su posición junto al pasillo, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí?, preguntó mi madre en voz baja. 2 años, respondí.
2 años completos. ¿Y nunca pagaron renta? ¿Nunca contribuyeron con nada? Negué con la cabeza. Al principio dijeron que estaban ahorrando para su departamento. Después siempre había una excusa. Que Julián necesitaba cambiar el auto, que Paola tenía que comprar ropa para el trabajo, que se les había descompuesto el teléfono. Siempre algo. Mi madre suspiró profundamente. Les diste demasiado, Irene. Les diste tanto que olvidaron el valor de las cosas. Tenía razón. Yo lo sabía. Había sido tan permisiva, tan comprensiva, tan dispuesta a ayudar que terminé criando a un hijo adulto que pensaba que todo se le debía. Que pensaba que podía tomar lo que quisiera de mi casa sin consecuencias. La puerta del cuarto se abrió y Julián salió arrastrando 2 maletas grandes. Paola venía detrás con una mochila y varias bolsas. Ninguno de los dos me miraba a los ojos. Se detuvieron en la sala, las maletas entre ellos y nosotros como una barrera física de todo lo que se había roto. Ya está, dijo Julián con voz apagada. Empacamos todo. Mi padre se acercó y revisó las bolsas que Paola llevaba. Ella protestó, pero él la ignoró completamente. Sacó de una de las bolsas mi frasco de perfume caro, el que me había regalado una amiga hace años y que yo usaba solo en ocasiones especiales. También encontró 2 de mis pañuelos de seda, un libro que yo estaba leyendo y una fotografía enmarcada de Julián cuando era niño. Esto se queda, dijo mi padre, poniendo todo sobre la mesa del comedor. No te llevas nada que no sea tuyo. Paola apretó los labios, pero no dijo nada. Julián miraba el suelo como si quisiera que se lo tragara. Mi padre revisó la otra bolsa y sacó también una de mis chaquetas y un juego de llaves que yo había estado buscando durante semanas. ¿Algo más que quieras confesar antes de que revise las maletas?, preguntó mi padre con tono severo. No, murmuró Paola. Bien. Mi padre se hizo a un lado. Entonces pueden irse. Julián finalmente me miró. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada de tanto llorar. Dio un paso hacia mí, pero mi padre lo detuvo con una mano en el pecho. Tu madre te dio una oportunidad de hacer lo correcto. La desperdiciaste. Ahora vete. Solo quiero decirle algo, suplicó Julián. Mi padre me miró, preguntando con los ojos si yo quería escucharlo. Parte de mí quería que se fueran ya, que salieran de mi casa y de mi vida. Pero otra parte, la parte que todavía era su madre, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Está bien, dije con voz débil. Mi padre se hizo a un lado y Julián se acercó. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Estaban frías y temblaban. Mamá, sé que lo arruiné todo. Sé que no hay excusa para lo que hice, para lo que permití. Tienes razón en todo. Me diste todo y yo te pagué de la peor manera. Las lágrimas rodaban por su cara. Pero eres mi mamá. No puedo simplemente irme así y nunca volver a verte. Debiste pensar en eso antes, dije, tratando de mantener la voz firme aunque por dentro me estaba desmoronando. Lo sé y me odio por ello. Me odio por haber sido tan ciego, tan egoísta. Me odio por haberte lastimado. Se limpió la cara con la manga. ¿Hay alguna forma de que pueda arreglar esto? ¿Alguna forma de que me perdones? Miré a mi hijo, mi único hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que me había hecho reír con sus travesuras, el joven que me había hecho sentir orgullosa cuando terminó la escuela. Pero también vi al hombre que había elegido a su esposa por encima de mí, que había permitido que me robaran, que había participado en mi humillación. No lo sé, Julián, respondí honestamente. No sé si puedo perdonar esto. No ahora. Tal vez algún día, pero no ahora. Me lastimaste de una forma que no sé si va a sanar. Él asintió, las lágrimas cayendo sobre nuestras manos unidas. Lo entiendo y lo acepto. Solo quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado. Y voy a encontrar la forma de demostrarte que puedo ser mejor. Que puedo ser el hijo que mereces. Entonces demuéstralo, dije. Pero no aquí. No ahora. Vete, Julián. Vete y piensa en lo que hiciste. Piensa en lo que realmente quieres en tu vida. Él besó mis manos y se levantó lentamente. Caminó hacia las maletas,
Tomó una en cada mano. Paola ya estaba junto a la puerta, impaciente, con el teléfono en la mano, probablemente llamando un taxi. ¿A dónde van a ir?, preguntó mi madre con genuina preocupación a pesar de todo. A casa de mis padres, respondió Paola sin mirarla. Ellos sí nos reciben con los brazos abiertos, sin ponernos condiciones. Los brazos abiertos que alimentaste con la comida robada de mi hija, replicó mi padre con voz cortante. Paola no respondió. La puerta se abrió y un taxi se detuvo frente a la casa. Julián cargó las maletas hacia el auto. Paola salió primero, sin decir adiós, sin mirar atrás. Julián se detuvo en el umbral de la puerta y me miró una última vez. Te amo, mamá, dijo con voz rota. Yo también te amo, respondí, porque era la verdad. Amarlo y estar decepcionada de él no eran mutuamente excluyentes. Pero eso no cambia lo que pasó. Él asintió y salió. Vi desde la ventana cómo subía al taxi, cómo el auto se alejaba por la calle hasta desaparecer en la esquina. Y entonces, solo entonces, me permití llorar de verdad. Me derrumbé en el sofá y lloré como no había llorado en años. Lloré por mi hijo que había elegido mal, por los 2 años que había perdido permitiendo abusos, por la comida robada, por la traición, por todo. Mi madre me abrazó fuerte, dejándome llorar en su hombro como cuando era niña. Mi padre se sentó en el otro lado, poniendo su mano grande sobre mi espalda. No dijeron nada. No hacía falta. Su presencia era suficiente. No sé cuánto tiempo estuve llorando. Eventualmente las lágrimas se terminaron y solo quedó un cansancio profundo que me llegaba hasta los huesos. Me quedé ahí, entre mis padres, sintiendo su calor, su amor incondicional. Vamos a quedarnos contigo unos días, dijo mi madre finalmente. No te vamos a dejar sola ahora. No tienen que hacer eso, protesté débilmente. No es una pregunta, hija. Es un hecho. Mi padre se levantó y fue hacia las bolsas que habían traído. Elena, ¿dónde pusiste los quesos y el pan? En esa bolsa verde. Mi padre trajo la bolsa y empezó a sacar cosas. Quesos del pueblo, pan recién horneado, un frasco de mermelada casera, otro de miel, galletas envueltas en papel encerado. Mi madre se levantó y fue a la cocina. Voy a hacer té, dijo. Y vamos a comer algo. No has comido nada en todo el día, Irene. No tengo hambre, dije. No importa. Vas a comer de todas formas. Tenía esa voz que no admitía discusión, la misma voz que usaba cuando yo era niña y no quería comer mis verduras. Mi padre se sentó de nuevo a mi lado. ¿Sabes qué día es mañana? Negué con la cabeza. Los días se habían vuelto borrosos. Sábado. El mercado del pueblo está abierto. Me tomó la mano. Mañana temprano vamos a ir los 3. Vamos a comprar todo lo que necesites para llenar ese refrigerador. Carnes, verduras, frutas, todo. Y yo pago. No quiero discusión. Papá, no tienes que. Sí tengo que. Eres mi hija y acabas de pasar por algo terrible. Déjame cuidarte como lo hice cuando eras pequeña. Asentí, sin fuerzas para discutir. Mi madre volvió con 3 tazas de té humeante y un plato con pan y queso. Me obligó a comer aunque cada bocado se sentía como arena en mi boca. Pero era bueno. El pan estaba fresco y el queso tenía ese sabor casero que no se encuentra en ningún supermercado. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en mucho tiempo sin escuchar ruidos en la casa. Sin las risas tarde en la noche de Julián y Paola, sin el sonido del televisor encendido hasta la madrugada, sin las discusiones susurradas que a veces se filtraban por las paredes. Solo silencio. Un silencio que debía sentirse pacífico, pero que en cambio me hacía sentir vacía. Me desperté varias veces durante la noche. Cada vez miraba el techo en la oscuridad y recordaba lo que había pasado. La imagen de Julián saliendo por la puerta con sus maletas se repetía en mi mente una y otra vez. Me preguntaba dónde estaría durmiendo, si estaría arrepentido, si Paola le estaría llenando la cabeza de justificaciones. Me preguntaba si había hecho lo correcto. A las 6 de la mañana ya no pude seguir en la cama. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido para no despertar a mis padres que dormían en el cuarto de invitados. Fui a la cocina a prepararme un café. Cuando abrí el refrigerador vacío, la realidad me golpeó de nuevo. Pero esta vez no lloré.
Ya no me quedaban lágrimas. Preparé café en la cafetera vieja que había sido de mi abuela. El olor llenó la cocina y me trajo recuerdos de cuando era niña, de las mañanas en la casa de mis padres donde todo era simple y seguro. Estaba tomando el primer sorbo cuando escuché pasos detrás de mí. «Despertaste temprano», dijo mi padre, entrando a la cocina ya vestido y peinado como si fueran las 2 de la tarde y no las 6 de la mañana. «No pude dormir mucho», admití. Él se sirvió una taza de café y se sentó frente a mí en la mesa. Durante un momento no dijo nada, solo tomó su café y me miró con esos ojos que siempre habían podido ver a través de mí. «¿Estás dudando de lo que hiciste?», preguntó finalmente. «No lo sé. Tal vez. Es mi hijo, papá. Mi único hijo. Y tú eres su madre. La madre que se sacrificó todo por él. La madre que merecía respeto y lealtad». Mi padre dejó su taza sobre la mesa. «Irene, ¿sabes cuál fue mi mayor error como padre?». Lo miré sorprendida. Mi padre nunca hablaba de errores. Era un hombre de certezas, de decisiones firmes. «No te preparé para decir que no. Te enseñé a ser generosa, a ayudar, a dar. Pero nunca te enseñé que también está bien poner límites, que también está bien protegerte a ti misma». Suspiró profundamente. «Y mira dónde te llevó eso. A trabajar turnos nocturnos a los 69 años mientras tu hijo y su esposa vivían gratis en tu casa. A que te vaciaran el refrigerador mientras dormías». «Yo elegí ayudarlos», dije débilmente. «Hay una diferencia entre ayudar y permitir abuso. Tú cruzaste esa línea hace mucho tiempo y ellos se aprovecharon». Se inclinó hacia adelante. «Lo que hiciste ayer fue difícil. Fue doloroso. Pero fue necesario. Julián necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Y tú necesitabas recuperar tu dignidad». Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Dignidad. ¿Cuándo había perdido mi dignidad? ¿Había sido la primera vez que Paola tomó mi champú sin pedir? ¿O cuando Julián no me defendió la primera vez que ella me faltó al respeto? ¿O tal vez había sido mucho antes, cuando acepté que vivieran en mi casa sin establecer reglas claras desde el principio? Mi madre entró a la cocina con su bata rosa y el cabello recogido en un moño despeinado. «Buenos días. Ya están tomando café sin mí». «Te guardamos en la cafetera», dije con una pequeña sonrisa. Ella se sirvió su taza y se sentó con nosotros. Durante un rato los tres tomamos café en silencio, y era un silencio cómodo, familiar. El tipo de silencio que solo se puede tener con personas que te conocen completamente y te aman de todas formas. «¿Lista para ir al mercado?», preguntó mi madre después de terminar su café. «No sé si tengo ánimos para salir». «Por eso mismo tienes que salir. No te vas a quedar aquí encerrada rumiando lo que pasó». Mi madre se levantó con determinación. «Ve a bañarte y a vestirte. Vamos a llenar ese refrigerador y después vamos a hacer un almuerzo delicioso. Como en los viejos tiempos». No tenía fuerzas para discutir. Me bañé, me vestí con un pantalón cómodo y una blusa verde olivo que hacía años no usaba. Cuando salí, mis padres ya estaban esperándome junto a la puerta. El mercado estaba a media hora de camino. Durante el trayecto, mi madre me contó historias del pueblo, de los vecinos, de las cosas pequeñas y cotidianas que de repente me parecían infinitamente más valiosas que antes. Mi padre conducía en silencio, pero de vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor y me dedicaba una sonrisa pequeña. El mercado era un lugar colorido y ruidoso. Puestos de frutas y verduras frescas, carnes colgando en ganchos, pescado sobre hielo, pan recién horneado. Los vendedores gritaban sus ofertas, la gente regateaba precios, los niños corrían entre los puestos. Había vida ahí. Movimiento. Energía. Mi padre tomó un carrito y mi madre me tomó del brazo. «Vamos a comprar todo lo que necesites. Y no voy a aceptar un no por respuesta». Caminamos por los pasillos. Mi madre iba eligiendo verduras, tocándolas para verificar que estuvieran frescas, oliendo las frutas. Mi padre se detuvo en el puesto de carnes y empezó a hablar con el carnicero como si fueran viejos amigos. Compró costillas, bistecs, pollo entero, carne molida. Más de lo que yo podría comer en un mes. «Papá, es demasiado», protesté. «No es demasiado. Vas a cocinar, vas a congelar,
Vas a tener tu refrigerador lleno como debe ser. Señaló unos chorizos. Y también de estos. Sé que te gustan. Seguimos comprando. Quesos de diferentes tipos, yogur, leche, huevos, mantequilla. En el puesto de panadería, mi madre compró 3 tipos diferentes de pan. En el de especias, compró todas mis hierbas favoritas. En el de dulces, compró chocolates y galletas. No voy a poder comer todo esto, dije, mirando el carrito que ya estaba lleno hasta arriba. No tienes que comerlo todo tú sola, dijo mi madre con una sonrisa misteriosa. Vas a tener visitas. Visitas. Nosotros. Vamos a venir más seguido. Una vez al mes por lo menos. Y te vamos a traer cosas del pueblo cada vez. Sentí como las lágrimas empezaban a picar en mis ojos otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de gratitud. No tienen que hacer eso. Sí tenemos que hacerlo. Hemos estado muy ausentes. Te dejamos sola aquí en la ciudad, ocupándonos de nuestras cosas en el pueblo, asumiendo que estabas bien porque Julián estaba contigo. Mi madre me apretó el brazo. Pero ahora vemos que te dejamos muy sola. Y eso va a cambiar. Terminamos de comprar y mi padre pagó todo. Fueron más de $300 en comida. Cuando traté de darle dinero, él me miró con esa expresión severa que significaba que el tema no era negociable. De regreso a casa, el auto iba lleno de bolsas que olían a pan fresco y hierbas. Mi madre iba canturreando una canción vieja, mi padre silbaba bajito. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Llegamos a casa y entre los 3 empezamos a guardar todo. El refrigerador que había estado dolorosamente vacío ahora se veía lleno de colores y posibilidades. Las carnes en el congelador, las verduras en los cajones, los quesos y embutidos en su lugar. Mi madre organizaba todo con eficiencia militar mientras mi padre y yo le pasábamos las cosas. Ahí está, dijo mi madre cuando terminamos, cerrando la puerta del refrigerador con satisfacción. Como debe ser. Miré el refrigerador lleno y sentí algo aflojarse en mi pecho. Era solo comida. Solo ingredientes. Pero representaba algo más. Representaba que no estaba sola. Que tenía personas que me amaban y me cuidaban. Que valía la pena ser cuidada. Ahora, dijo mi padre, frotándose las manos, ¿qué vamos a cocinar para el almuerzo? Pensé que podríamos hacer ese guiso que me enseñaste, mamá, dije. El de las costillas con verduras. Perfecto. Mi madre ya estaba sacando una olla grande. Héctor, pela las papas. Irene, tú corta las zanahorias. Vamos a cocinar como familia. Y eso hicimos. Los 3 en la cocina, cortando verduras, dorando carne, mezclando especias. Mi padre contó historias de cuando era joven, mi madre se rió de sus exageraciones. Yo me permití estar presente en el momento sin pensar en Julián, sin pensar en lo que había perdido. El aroma del guiso llenó toda la casa. Era un olor hogareño, reconfortante. El tipo de olor que te hace sentir que todo va a estar bien eventualmente. Comimos en la mesa del comedor, los 3 juntos, como no lo hacíamos desde que yo era joven y todavía vivía con ellos. El guiso estaba delicioso, las verduras suaves, la carne se deshacía en la boca. Hablamos de cosas simples, el clima, los vecinos del pueblo, las flores que mi madre estaba cultivando en su jardín. Nadie mencionó a Julián. Era como si hubiéramos hecho un pacto silencioso de darle un descanso a mi corazón herido, aunque fuera por unas horas. Después del almuerzo, mi padre se quedó dormido en el sofá con el periódico sobre el pecho. Mi madre y yo lavamos los platos juntas, en ese ritmo sincronizado que solo viene de años de hacer las cosas juntas. Ella lavaba, yo secaba. Como cuando yo era niña. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dije de repente, rompiendo el silencio. No es solo lo que hizo. Es darme cuenta de que hace tiempo que lo perdí y yo no quería verlo. Mi madre dejó de lavar y me miró. ¿Qué quieres decir? Julián cambió cuando conoció a Paola. Al principio pensé que era normal, que estaba enamorado, que priorizara a su esposa. Pero no fue solo eso. Dejé el trapo sobre la encimera. Dejó de visitarme cuando todavía vivía solo. Dejó de llamarme para contarme cómo le iba. Dejó de preguntarme cómo estaba yo.
Y cuando finalmente vinieron a vivir aquí, pensé que lo recuperaría. Pero fue peor. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Algunos hombres se pierden en sus relaciones, dijo mi madre suavemente. Especialmente con mujeres manipuladoras que saben cómo aislarlos de su familia. ¿Crees que Paola lo manipuló? Creo que ella vio a un hombre que amaba mucho a su madre y vio una amenaza. Así que poco a poco fue creando distancia, haciéndole creer que tú eras exigente, que pedías demasiado, que ella era la víctima. Mi madre volvió a lavar los platos. Lo he visto antes. Mujeres que no pueden soportar que sus esposos tengan vínculos fuertes con otras personas, ni siquiera con sus propias madres. Pensé en todas las veces que Paola había puesto los ojos en blanco cuando yo hablaba. En cómo interrumpía cuando Julián y yo estábamos teniendo una conversación. En cómo siempre tenía un comentario sarcástico sobre mis cosas, mi casa, mi forma de hacer las cosas. Había estado ahí desde el principio, ese veneno lento que iba destruyendo la relación con mi hijo. ¿Crees que algún día va a darse cuenta? Pregunté. Tal vez. O tal vez no. Pero eso no depende de ti, Irene. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Ahora él tiene que decidir qué clase de hombre quiere ser. Terminamos de lavar los platos. Mi madre preparó más té y nos sentamos en la mesa de la cocina. Afuera empezaba a oscurecer. Había sido un día largo, agotador emocionalmente, pero también sanador en cierta forma. ¿Puedo preguntarte algo?, dije después de un rato. Lo que quieras, hija. ¿Alguna vez te arrepentiste de algo que hiciste con papá o conmigo cuando era niña? Mi madre pensó por un momento. Me arrepiento de no haber sido más firme a veces. Tu padre era muy estricto contigo cuando eras adolescente. Yo trataba de ser la mediadora, la que suavizaba las cosas. Pero a veces creo que debía haberle dicho que se estaba pasando, que estaba siendo demasiado duro. Papá solo quería protegerme. Lo sé. Pero el amor también puede sofocar si no se tiene cuidado. Así como la generosidad puede convertirse en permisividad. Me miró directamente a los ojos. Tú querías tanto a Julián que le diste todo. Y en el proceso le enseñaste que no tenía que ganarse nada, que todo le llegaría simplemente porque sí. Sus palabras dolían porque eran verdad. Había sido tan fácil darle todo a Julián. Después de que su padre nos abandonó, yo había querido compensar esa ausencia siendo ambos padres. Siendo todo para él. Y en el camino, lo había malcriado sin darme cuenta. ¿Cómo arreglo eso ahora?, pregunté. No lo arreglas. Eso es cosa de él. Tú solo puedes trabajar en ti misma. En aprender a poner límites. En valorarte. Mi madre tomó mi mano. Y en perdonarte por no haber sido perfecta. Ninguna madre lo es. Esa noche, mis padres y yo vimos una película vieja en la televisión. Una comedia romántica de esas que había visto 1000 veces pero que seguía siendo reconfortante. Mi padre se quedó dormido a la mitad, roncando suavemente. Mi madre y yo nos tapamos con la misma manta y terminamos la película juntas. Cuando todos nos fuimos a dormir, revisé mi teléfono por primera vez en todo el día. Tenía 5 llamadas perdidas de Julián y varios mensajes de texto. Los leí con el corazón acelerado. Mamá, por favor contesta. Necesito hablar contigo. Lo siento mucho. Por favor dame una oportunidad de explicarte. ¿Estás bien? Me tiene preocupado que no contestes. Te amo. Por favor no me odies. Miré los mensajes durante largo rato. Parte de mí quería responder, quería decirle que estaba bien, que no lo odiaba. Pero otra parte sabía que responder ahora sería mandarte el mensaje equivocado. Que todavía estaba dispuesta a ceder, a perdonar sin que hubiera un verdadero cambio. Apagué el teléfono sin responder. Los siguientes días pasaron en una rutina tranquila. Mis padres se quedaron toda la semana. Mi padre arregló cosas pequeñas de la casa que habían estado rotas durante meses. Una llave que goteaba, una puerta que chirriaba, una ventana que no cerraba bien. Mi madre cocinó, limpió, llenó la casa de esos olores y sonidos que la hacían sentir como un hogar de verdad. Yo tomé la semana libre del trabajo. Le dije a mi jefa que tenía una emergencia familiar y ella, bendita sea su alma, no hizo preguntas. Necesitaba ese tiempo. Tiempo para procesar, para sanar,
para recordar quién era yo más allá de ser la madre de Julián. Una tarde, mientras mis padres estaban en el supermercado comprando algunas cosas que les faltaban, escuché que tocaban la puerta. Mi corazón se aceleró. ¿Sería Julián? Miré por la mirilla y vi a Fernando, mi vecino de al lado. Era un hombre de unos 70 años, viudo desde hacía 3 años. Siempre había sido amable, cordial, pero nunca habíamos tenido mucha interacción más allá de saludos en el pasillo. Abrí la puerta. Hola, Fernando. Hola, Irene. Disculpa que moleste. Tenía en las manos un recipiente de vidrio. Hice sopa de verduras y me salió demasiada. Pensé que tal vez te gustaría un poco. Me sorprendió el gesto. Oh, eso es muy amable de tu parte. Gracias. Me di cuenta de que tus padres están de visita, dijo con una sonrisa tímida. Los vi el otro día cuando salían. Se parecen mucho a ti. Sí, vinieron a pasar unos días conmigo. Hubo un silencio incómodo. Fernando parecía querer decir algo más, pero no se atrevía. Finalmente habló. También vi que Julián y su esposa se fueron con maletas el otro día. Espero que todo esté bien. Así que los vecinos habían visto. Por supuesto que habían visto. En este edificio todos se daban cuenta de todo. Tuvimos algunas diferencias, dije simplemente. Decidieron irse a vivir a otro lugar. Fernando asintió con comprensión. No hizo más preguntas, lo cual agradecí. Bueno, si necesitas algo, cualquier cosa, estoy justo al lado. No dudes en tocar mi puerta. Gracias, Fernando. Es muy gentil de tu parte. Se fue y yo me quedé con el recipiente de sopa en las manos. Era un gesto pequeño, simple, pero me tocó profundamente. Calidez humana sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Esa noche calenté la sopa para la cena. Estaba deliciosa, llena de verduras frescas y hierbas aromáticas. Mi padre preguntó quién la había hecho y cuando le conté, intercambió una mirada con mi madre. ¿Qué? Pregunté. Nada, dijo mi madre con una sonrisa. Solo que ese Fernando parece un hombre muy considerado. Mamá, por favor. Solo fue un gesto de vecino. Por supuesto. Solo eso. Pero su sonrisa decía que pensaba algo más. El domingo por la mañana, mis padres empacaron sus cosas para volver al pueblo. Yo no quería que se fueran. La casa se había sentido viva con ellos ahí, llena de voces y risas y el sonido de la vida compartida. Pero sabía que tenían que regresar. Tenían sus propias cosas, su propia rutina, su propio hogar. No nos vamos para siempre, me recordó mi madre mientras doblaba su ropa. Volvemos el próximo mes. Y tú puedes venir al pueblo cuando quieras. La casa siempre está abierta para ti. Lo sé. Es solo que me acostumbré a tenerlos aquí. Mi padre entró al cuarto con su maleta. Irene, quiero que me prometas algo. ¿Qué cosa? Que vas a cuidarte. Que no vas a volver a permitir que nadie te trate como te trataron. Ni Julián, ni Paola, ni nadie. Puso sus manos sobre mis hombros. Tienes 69 años. Has trabajado toda tu vida. Mereces paz. Mereces respeto. Y mereces ser feliz. Voy a intentarlo, dije con voz temblorosa. No lo intentes. Hazlo. Me besó en la frente. Y si Julián vuelve, si te pide perdón, no lo aceptes de vuelta a menos que veas un cambio real. No palabras. Acciones. ¿Me entiendes? Asentí. Te entiendo. Los acompañé hasta el auto. Mi madre me abrazó largo rato, susurrándome al oído. Eres más fuerte de lo que crees, hija. Siempre lo has sido. Los vi alejarse desde la entrada del edificio, el auto de mi padre desapareciendo por la calle hasta que ya no pude verlo más. Me quedé ahí parada, sintiendo el sol de la mañana en mi cara, el aire fresco llenando mis pulmones. La casa estaría vacía cuando subiera. Realmente vacía por primera vez en 2 años. Pero era una idea diferente de vacío. No era el vacío de la pérdida. Era el vacío de la posibilidad. Subí despacio las escaleras. Cuando abrí la puerta de mi departamento, el silencio me recibió. Pero no era un silencio pesado o triste.
Era un silencio limpio, como una página en blanco esperando ser escrita. Caminé por cada habitación, viéndola con ojos nuevos. La sala donde había pasado tantas noches sola mientras Julián y Paola estaban encerrados en su cuarto. La cocina donde había cocinado para ellos, sin recibir ni un agradecimiento la mayoría de las veces. El cuarto que había sido de Julián, ahora vacío excepto por la cama y el armario. Ya no olía a ellos. Olía a limpio, a nuevo comienzo. Me senté en mi sillón favorito junto a la ventana y saqué mi teléfono. Tenía más mensajes de Julián. Los últimos eran de anoche. Mamá, Paola y yo tuvimos una pelea fuerte. Ella se fue a casa de sus padres. Estoy solo en un hotel. Me di cuenta de muchas cosas. Tenías razón en todo. ¿Podemos hablar? Por favor. Miré los mensajes durante largo rato. Parte de mí quería responder inmediatamente. Quería correr a donde estuviera y abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien. Pero la voz de mi padre resonaba en mi cabeza. No palabras. Acciones. En lugar de responder a Julián, abrí un mensaje nuevo y escribí a mi jefa. ¿Sigue disponible ese puesto de supervisora de día que mencionaste hace unos meses? Me gustaría aplicar. Envié el mensaje antes de poder arrepentirme. Había rechazado ese puesto cuando me lo ofrecieron porque pagaba un poco menos que el turno nocturno, y en ese momento necesitaba cada centavo extra para mantener a 3 personas. Pero ahora solo era yo. Podía permitirme ganar un poco menos a cambio de no destruir mi cuerpo con horarios que no eran para alguien de mi edad. Mi jefa respondió en minutos. Por supuesto. Podemos reunirnos mañana para discutir los detalles. Sonreí. Era un paso pequeño, pero era un paso hacia adelante. Los siguientes días establecí una nueva rutina. Me despertaba temprano, preparaba mi café, desayunaba despacio mientras leía el periódico. Después salía a caminar por el parque cerca de casa, algo que no había hecho en años porque siempre estaba demasiado cansada. Iba al mercado y compraba solo lo que yo necesitaba, sin pensar en bocas extras que alimentar. Cocinaba para mí, comidas que me gustaban a mí, sin preocuparme por los gustos de nadie más. Fernando empezó a saludarme cuando me veía en el pasillo. A veces traía pequeñas cosas, una revista que pensó que me gustaría, flores de su pequeño jardín en el balcón, una vez un postre que había comprado pero era demasiado para él solo. Eran gestos simples, sin presión, sin expectativas. Y yo los apreciaba más de lo que podía expresar. Una tarde, 3 semanas después de que Julián se fuera, estaba preparando la cena cuando escuché que tocaban a la puerta. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo. Era Julián. Pero se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas, el cabello despeinado. Llevaba un ramo de flores en una mano y nada más. Respiré profundo antes de abrir la puerta. Julián. Mamá. Su voz se quebró inmediatamente. Por favor, ¿puedo pasar? Solo unos minutos. Dudé, pero algo en su expresión, en la forma en que sus hombros estaban caídos, me hizo hacerme a un lado. Entró despacio, como si tuviera miedo de que cambiara de opinión. Se quedó parado en medio de la sala, mirando alrededor. La casa se ve diferente. Está más limpia sin tanto desorden, dije, y no pude evitar el tono cortante en mi voz. Él se encogió ante mis palabras. Lo merezco. Merezco eso y mucho más. Me extendió las flores. Sé que unas flores no arreglan nada, pero quería traerte algo. Tomé las flores sin decir nada y fui a ponerlas en un florero con agua. Cuando volví a la sala, Julián seguía parado en el mismo lugar, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. ¿Dónde está Paola?, pregunté. No lo sé. Supongo que con sus padres. Nos separamos definitivamente hace una semana. Lo siento. No lo sientas. Tú tenías razón sobre ella. Sobre todo. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Después de que nos fuimos, empecé a ver cosas que había ignorado. La forma en que hablaba de ti cuando no estabas, cómo se reía de tus cosas, cómo planeaba qué más podíamos tomar de tu casa. Y yo solo asentía, mamá. Solo seguía el juego porque era más fácil que enfrentarla. Julián. No, déjame terminar. Por favor. Respiró profundo.
Fui un cobarde. Un hijo horrible. Te usé. Permití que ella te usara. Y lo peor es que lo justifiqué todo en mi cabeza. Me decía que tú tenías más recursos, que podías manejarlo, que no era tan grave. Pero era grave. Era terrible. Las lágrimas rodaban por su cara ahora. Cuando llegamos a casa de los padres de Paola con toda esa comida, ellos no entendían de dónde había salido tanto. Ella les mintió, les dijo que tú nos lo habías dado como regalo. Y yo no la corregí. Dejé que pensaran que eras tú siendo generosa cuando en realidad había sido robada. Me senté en el sofá, sintiendo que las piernas no me sostendrían por mucho más tiempo. Julián se sentó en el suelo frente a mí, como solía hacer cuando era niño y tenía algo importante que decirme. Después de la pelea con el abuelo, después de salir de aquí, algo se rompió en mí. No podía dormir. No podía comer. No podía dejar de pensar en tu cara cuando viste el refrigerador vacío. En cómo debiste sentirte traicionada. Se cubrió la cara con las manos. Empecé a ir a terapia. Necesitaba entender cómo había llegado a ser esa persona. Cómo había priorizado a alguien que me hacía peor por encima de alguien que siempre me había dado todo. ¿Estás en terapia?, pregunté sorprendida. 2 veces por semana. Y estoy viviendo solo, en un departamento pequeño que apenas puedo pagar, trabajando horas extra para cubrir todos mis gastos. Me miró con ojos rojos e hinchados. No vine a pedirte dinero. No vine a pedirte que me dejes volver. Solo vine a decirte que lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Nos quedamos en silencio. Afuera el sol empezaba a ponerse, llenando la sala de una luz dorada y suave. No sé si puedo perdonarte todavía, dije finalmente con voz suave. Lo sé. Y no te lo pido. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor. En ser el hijo que merecías desde el principio. Las acciones hablan más que las palabras, Julián. Lo sé. Por eso no te voy a pedir nada. No te voy a presionar. Solo, ¿puedo llamarte de vez en cuando? ¿Puedo contarte cómo me va? No necesitas responder. Solo, déjame intentar reconstruir esto, aunque sea de a poco. Miré a mi hijo. Vi al hombre roto que había permitido que lo peor de él ganara. Pero también vi al niño que había sido, al joven que había tenido sueños, a la persona que todavía podía ser si realmente elegía cambiar. Puedes llamar, dije. Pero Julián, si vuelves a fallarme. No lo haré. Te lo prometo. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo y me miró una última vez. Te amo, mamá. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que merezco tu amor de vuelta. Cuando se fue, me quedé sentada en el sofá mirando las flores que había traído. Eran margaritas blancas, mis favoritas. El hecho de que las recordara significaba algo. No lo perdonaba todo, pero significaba que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché que tocaban a la puerta de nuevo. Era Fernando con una sonrisa tímida. Hice de más otra vez. Estofado de res. ¿Te gustaría compartir? Podría traerlo aquí o, si prefieres, puedes venir a mi casa. Tengo una terraza pequeña donde podemos cenar viendo el atardecer. Miré a este hombre gentil, este vecino que no me conocía realmente, pero que había mostrado más consideración en unas semanas que otros en años. Me encantaría, dije. Dame 5 minutos para cambiarme. Cenamos en su terraza, hablando de cosas simples y profundas. De pérdidas y nuevos comienzos. De soledad y compañía. De cómo la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. El atardecer pintó el cielo de naranja y rosa, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. La felicidad no está en las palabras ruidosas ni en las promesas vacías. Está en las personas que se quedan en silencio a tu lado, en las manos que te cuidan sin pedir nada a cambio, en el respeto que no necesita ser exigido porque se da naturalmente. Aprendí que establecer límites no es crueldad, es amor propio. Y que a veces, perder a alguien es la única forma de encontrarte a ti misma. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, sonreí. Tenía 69 años y estaba comenzando de nuevo. Y esta vez, lo haría en mis propios términos.